amigas y amigos de Todo por Amor. En este nuestro proyecto de Jesús en el siglo XXI vamos a dar hoy un paso muy importante, ya hemos avanzado mucho. Estamos en el capítulo 12 y el capítulo 13. El capítulo 12 se titula Conflictivo y peligroso. ¿Cómo puede ser que alguien que se ha dedicado a hacer el bien resulte conflictivo y peligroso? Pues resulta que Jesús era bien acogido por las gentes que no cuentan, pero por muchas gentes. Y esto pone nerviosos a ciertos sectores entre los judíos y los que gobernaban aquel país, que terminan por optar por la eliminación de Jesús. ¿Quiénes eran estos grupos? Pues uno de ellos eran los fariseos. Los fariseos eran un grupo de judíos que se movían mucho, sobre todo por Jerusalén y alrededores. Eran letrados, estaban muy familiarizados con las tradiciones y las costumbres judías y tenían a gala hacer muy bien el cumplimiento de las leyes. Eran gente perfecta en el cumplimiento de la ley. Hasta tal punto que rechazaban y despreciaban a aquellos que no eran cumplidores de la ley. Tenían creencias y prácticas propias, aunque no era un grupo homogéneo, y se consideraban los buenos, los que cumplían la ley, los perfectos. Como Jesús le daba por saltarse muchas de las normas de la ley judaica, pues chocó con ellos. Otro de los grupos contra los que choca Jesús es el grupo de la aristocracia de Jerusalén, la aristocracia sacerdotal de Jerusalén, los saduceos. Estos se movían en el entorno del templo. Eran muy ricos porque tenían el dinero del templo y porque se llevaban con Roma, y esto hacía que obtuvieran bastantes beneficios. El pueblo los consideraba poderosos porque influían, pero también los consideraba corruptos. Con este grupo tampoco se llevó muy bien Jesús, pero más bien los saduceos no se llevaron bien con Jesús, porque les quitaban los beneficios, sobre todo los del templo. Ya hablaremos un poquitín. Otro de los grupos contra los que choca Jesús es contra el poder romano. Si Jesús provoca un reino, pues a lo mejor esto choca contra el imperio romano y les inquieta. Podía haber una subversión. Además, reconocer que hay que pagar impuestos a Roma quiere decir que Roma es más importante que el reino de Dios, que es más importante que Dios. Y si el anuncio de Jesús es un anuncio de liberación, les podía quitar a los romanos el poder. Este es otro grupo contra los que va a chocar Jesús. Jesús no fue un ingenuo y supo que este tipo de predicación, esta forma de hablar de Dios, esta forma de buscar a los últimos para recuperarles la dignidad, para volverlos a poner en pie, le iba a traer unas consecuencias dramáticas. Él contó con un final violento en su vida, por pura coherencia con lo que había estado viviendo y predicando, por pura coherencia con lo que él sentía de Dios. En esto aparece un episodio en el Evangelio que es la peregrinación de Jesús a Jerusalén y su intervención en el templo. Resulta por lo menos sorprendente que Jesús, sabiendo que podía complicarse la vida y mucho, y que podía acabar muriendo, quiere ir a Jerusalén. Jesús va a Jerusalén y no sabemos muy bien por qué quiere ir él a Jerusalén, porque él sabe que se le va a complicar la historia. En esto va al templo, como iban todos los judíos, y hace un gesto simbólico. El Evangelio nos lo pone de forma que parece ser que aquello casi que se enteró todo el mundo, pero debió de ser algo mucho más discreto, según nos cuenta Paola. Y es razonable, porque en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, había muchísima gente. Aquello era el corazón, el centro neurálgico de la fe de Israel. Pero en torno a este centro neurálgico se movía mucho dinero, se movía mucho poder, se movían muchas influencias. Aquello se organizaba para que la gente fuera a comprar, para tomar decisiones, era un poco vida pública y social de Israel. El gesto que hace Jesús es un gesto que ataca directamente uno de los núcleos
de la fe judía, el templo, donde habita Dios, el Sancta Sanctorum. Jesús está denunciando la instrumentalización de Dios. Esto le va a suponer a Jesús la muerte en cruz. Él, que es consciente de esto, hace otro gesto. Pero este ya no va a ser un gesto público, esto va a ser un gesto reducido a su comunidad, a los discípulos, no solo a los 12, sino a todos aquellos que le habían acompañado de Galilea a Jerusalén. Estoy hablando de la última cena. Los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas nos hablan de la última cena, de la institución de la Eucaristía. Juan nos va a hablar del servicio, del amor a los últimos, poniéndose a lavar los pies. En los dos casos estamos delante de un gesto íntimo de Jesús, compartido con la comunidad, largamente acariciado, muy acogido en el corazón y que va a quedar grabado como a fuego en la experiencia de los discípulos. Comenzamos el estudio del capítulo 13 de nuestro libro, que es Mártir del Reino de Dios. Después del incidente del templo, los saduceos tenían muy claro que había que detener a Jesús, porque había atacado uno de los puntos nucleares de su fe, el templo. Y buscan la ocasión y la encuentran cuando Jesús está con sus discípulos, retirado a orar, que le acompañan directamente 3 y los otros andan por ahí. Y la guardia del templo va y prende a Jesús, le coge. A partir de ahí nos dice el Evangelio que los discípulos se esfuman. Se queda Jesús solo, no hay testigos directos de él. Y lo llevan a hablar con los sumos sacerdotes y los fariseos. ¿Qué es lo que hacen? No sabemos muy bien, con certeza, pero ahí llegan a la conclusión de que Jesús tiene que morir porque se ha hecho Hijo de Dios, Mesías. Y esto para los judíos es una blasfemia. Pero tenían un problemita, y es que los judíos no podían condenar a muerte a nadie. Aquí necesitan de la ayuda de los romanos, que eran los únicos que dictaban sentencias de ajusticiamiento. Lo que hacen los rabinos es coger a Jesús y llevarlo delante de Poncio Pilato, delante del gobernador, y acusarle. Pero claro, un gobernador romano, ¿qué iba a ajusticiar a Jesús si le dicen que es el Mesías? Los romanos no entendían la religión judía, con lo que le habría dado igual. Pilato no habría condenado a Jesús si no ponen delante otra acusación que sí que atentaba contra Roma. Jesús había estado diciendo que iba a instaurar el reino. Si iba a instaurar el reino y él era el cabecilla del movimiento, él sería el rey. Y aquí sí tenemos un problema con Roma, porque el único rey es el emperador romano. Pilato va a condenar a Jesús a muerte, no por Mesías, sino porque dice que es el rey de los judíos. Y los romanos no tenían una condena suave para aquellos que consideraban sediciosos y que se sublevaban contra el poder establecido. Los condenaban a un tormento auténtico que era la crucifixión. El proceso que va a seguir Jesús después de la condena es lo que seguían los esclavos y los que no contaban en el imperio porque no eran ciudadanos romanos, cuando eran ajusticiados y se les imponía un castigo ejemplar para que todos los demás escarmentaran en cabeza ajena, aprendieran. ¿Qué es lo que hacen con Jesús? Después de dictar sentencia, Pilato es sometido al rito de la flagelación. Desnudo, se le dan unos 100 latigazos que hace que el cuerpo se debilite mucho y la carne se quede sin piel, desprotegida por completo. A partir de ahí le mandan cargar con el travesero de la cruz, como hacían todos los esclavos condenados, como hacían todos los no ciudadanos romanos condenados.
y lo llevan al Gólgota, que era una especie de monte pequeñito, una antigua cantera a las afueras de Jerusalén, cerquita de donde había estado el templo, de donde estaba el templo, perdón, cerquita de donde había dictado sentencia Pilato, y allí es crucificado junto con otros dos, que el Evangelio nos dice que eran ladrones. Es crucificado desnudo, con clavos, atado con clavos a la cruz y sin nadie. No están los discípulos, no se sabe con seguridad si estaba allí alguien que él quería, porque los soldados no solían dejar estar al lado a nadie, y aparentemente abandonado de Dios. Todos los salmos que los evangelistas nos ponen en boca de Jesús cuando está en la cruz, al principio hablan de abandono, de soledad, de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero luego, si continuamos rezando el Salmo, hablan de confiar en un Dios Padre que no abandona a sus hijos más queridos. Y los pobres, los condenados injustamente, son los más queridos. Jesús había escuchado en el bautismo, tú eres mi hijo, y eso estaba muy guardado en su corazón. Jesús muere completamente solo. Aparentemente, la muerte de Jesús es el fracaso total y absoluto de su predicación del reino, de su ser profeta itinerante. Bueno, ¿y esto? ¿Cómo hacemos para provocar nuestro encuentro con Jesús? Pues podemos leer el incidente de Jesús en el templo, podemos situarnos allí con los discípulos y escuchar las palabras de Jesús en la última cena, pero os invito sobre todo a leer toda la pasión de Jesús, desde el principio hasta el final, de cualquiera de los evangelistas, del que más os guste. Y os invito a situaros allí. Hoy, en el siglo XXI, también sigue muriendo Jesús crucificado. ¿Y yo quién soy? ¿Yo soy el soldado que le reconoce al final como verdadero hijo de Dios? ¿O soy Pilato? ¿Yo soy Anás? ¿O soy una de las mujeres que llora cuando pasa Jesús por allí? Os invito a situaros en la escena de la pasión, muerte de Jesús. Con ánimo animoso.